Buenas noches a todos. Vamos a esperar que se vaya conectando más gente. Así que bueno, saludos a todos los que se están conectando y están comenzando a ver este video. Bueno, les voy contando que la idea de hoy es armar como un pequeño taller para trabajar en algunos puntos que tienen que ver con las creencias, ¿no? Como un poco para explorar algunos pilares del autoconocimiento. Como pueden ver, hay bastante humo, estoy ahí como en el medio de la neblina. Les voy contando, la idea es trabajar un poquito qué es esto de las creencias y les voy a proponer algunos ejercicios también para que ustedes puedan aplicar para obviamente su propio autoconocimiento. Y también me interesa que podamos hablar de algunas creencias. Hola, algunas creencias que compartimos culturalmente, ¿no? Si bien es como, esto lo podemos ir trabajando en muchos niveles, en el nivel personal, pero bueno, también vamos a ver cómo el nivel personal está relacionado al nivel familiar y ese nivel familiar a los niveles colectivos, ¿no? Y en esos niveles colectivos hay creencias que compartimos todos. Desde la psicología, ¿sí? Las teorías del aprendizaje, tenemos líneas de conocimiento que plantean un paradigma que se conoce como constructivismo, ¿no? O sea, es un paradigma epistemológico, es una forma de acercarse a la realidad, de acercarse al conocimiento. Y este paradigma lo que plantea, esta visión del mundo, lo que se considera es que el ser humano construye su propia realidad, ¿sí? Esto es muy importante porque la ciencia durante muchísimo tiempo se creyó objetiva, la ciencia occidental, ¿no? Que es de donde nosotros hoy en día nos apoyamos en la búsqueda del conocimiento muchas veces. Y desde estas visiones objetivas, ¿no? Se consideraba que aquello que estaba por fuera de nuestra forma de ver el mundo, ¿sí? Estaba errado, ¿no? Entonces, en la antropología esto se conoce como etnocentrismo, ¿no? Cuando se puede observar otra cultura y se puede interpretar lo que esa cultura experimenta desde los valores de la propia cultura, ¿no? Entonces, cuando la ciencia empieza a ver que construimos la realidad, las ciencias humanas, ¿no? Esto también se está viendo desde las ciencias más exactas, desde la física, ¿no? Como el observador afecta el objeto de su percepción, ¿no? Entonces, lo que percibimos no es totalmente objetivo. Pero bueno, desde la línea psicológica tenemos el constructivismo, ¿sí? También tenemos las teorías de programación neurolingüística, que hoy en día son muy conocidas, pero en su momento surge desde Estados Unidos, desde las universidades de psicología, también estudiando la forma en que procesaban la información ciertas personas que tenían una vida exitosa, feliz, plena. Y entonces ellos se empiezan a plantear, Bandler y Grinder, que son los autores de la programación neurolingüística, se empiezan a plantear, bueno, cómo procesan la información estas personas y cómo podemos enseñarle a las otras personas a hacer esos mismos procesos. Y empiezan a observar que tenemos creencias y que tenemos sistemas de creencias que hacen que desarrollemos un tipo de conducta, ¿no? La creencia, la forma en que yo voy a percibir la realidad, va a darme una conducta, ¿sí? Que es adaptativa a esa forma de percibir la realidad. Así que es muy importante porque empieza como esta forma en que vemos el mundo, empieza a marcar nuestro destino, ¿sí? Empieza a marcar un poco cómo experimentamos la vida, ¿sí? Y obviamente también un montón de experiencias que podemos tener en nuestra vida. Entonces, las creencias son una base para la interpretación de la realidad, ¿no? Entonces estamos partiendo de que no percibimos objetivamente la realidad, sino que vamos haciendo una interpretación y que tiene que ver con nuestras creencias, ¿sí? Y bueno, las creencias se van relacionando obviamente en sistemas de creencias y van formando marcos de referencia y esquemas cognitivos, pero en fin, son valoraciones personales, ¿sí? Las creencias pueden venir desde lo más consciente, ¿sí? Que son cosas que a veces escuchamos, frases, opiniones, perspectivas, ¿sí? En general son perspectivas, opiniones o pensamientos o
frases hechas, ¿no? que vemos mucho en nuestro entorno, que tienen que ver con lo que es posible o lo que no es posible, ¿sí? Y que tienen que ver también con la causa y efecto. Bueno, esto es así porque tal cosa, ¿no? La causa es esta. La tal persona es así porque, ¿sí? Entonces, estas son las más conscientes porque las podemos escuchar y en el día a día, ¿no? Tal vez hasta las repetimos, ¿no? Y eso ayuda a que muchas veces nos escuchemos y digamos, bueno, esto es realmente así, lo que estoy diciendo es una verdad. El tema de la creencia, cuando uno la descubre, pasa a ser una creencia. El punto es que antes de hacerla consciente en este nivel, es una verdad, ¿no? Y después hay otras creencias que son mucho más inconscientes, ¿sí? Y que justamente ni siquiera a veces se plantean. Son como cuestiones que damos por sentadas de cómo vemos la realidad. Y en ese sentido, hay aspectos de la realidad que vamos a limitar, que vamos a decir esto ni siquiera nos lo planteamos conscientemente, ¿no? Es invisible para nosotros porque es algo que está dado por sentado y vamos a ver que vamos a cerrar ciertas partes, ciertos aspectos de nuestra experiencia, sí, y otros los vamos a posibilitar. Entonces, cuando hablamos de creencias, es muy importante ir aprendiendo qué creencias culturales y familiares tenemos, y ahora vamos a ver cómo hacer esto, pero lo cierto es que, de alguna manera, hay algunas creencias que van a ser más limitantes que otras, ¿sí? Porque me van a causar sufrimiento, porque me van a causar trabas y conflictos. Entonces también es importante comprender que si bien está bueno hacer conscientes muchas creencias por una cuestión de responsabilizarnos, ¿no? Y ir encontrando una coherencia interna entre lo que sentimos, pensamos y quiénes somos interiormente, ¿no? Y también las capas de la personalidad que vamos descubriendo con esto de las creencias. Que bueno, son temáticas paralelas y ligadas a esta, pero que ya hemos ido hablando en otros videos, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a ir descubriendo, ¿no? Con el descubrimiento de mis creencias, también qué es lo que no soy. Y eso me ayuda a acercarme a mi verdadero ser, ¿sí? Desde el enfoque de la psicología transpersonal y desde los enfoques espirituales, esta es la búsqueda, ¿sí? Ahora, hay algunas creencias que inmediatamente nos están pidiendo que las develemos, ¿sí? Porque nos producen conflictos, nos producen limitaciones, nos producen experiencias dolorosas, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de trabajar hoy, o los ejercicios que yo les voy a plantear, van a ser para que ustedes trabajen sobre todo sobre estas creencias limitantes, ¿sí? Bien, entonces, si a ustedes se les va ocurriendo algo sobre esto que voy diciendo o quieren preguntar, bueno, vayan tirando ideas, ¿sí? ¿Cómo podemos ir identificando, ¿no? Nuestras creencias, sobre todo estas más conscientes, ¿no? Porque como decíamos, las más inconscientes no las vamos a percibir como un pensamiento o como una frase que decimos o que escuchamos, sino que las vamos a ver como limitaciones en el mundo material. Vamos a ver como conflictos o situaciones que nos confrontan, que nos chocan, ¿no? Bien. Entonces, las creencias más conscientes se pueden ir identificando porque en general se expresan como generalizaciones, ¿sí? Cuando nos empezamos a escuchar que decimos todos, nadie, siempre, nunca, ¿sí? Estamos haciendo una generalización, ¿sí? Y hay algo muy importante sobre las creencias, que para mí es muy importante resaltarlo, ¿sí? Y tal vez las teorías que se basan en estos conceptos no siempre van a ir hacia esa raíz, que es la raíz emocional que está detrás de la creencia, ¿sí? Detrás de las creencias, o sea, la creencia es como la parte que nuestra mente consciente puede permitir, ¿no? Como, no sé si experimentar, sería como hacer consciente, ¿no? Nuestra mente se puede permitir escuchar esa opinión, ¿sí? Pero esa opinión en realidad es un disfraz, ¿sí? Para conflictos emocionales que están detrás, para emociones que están guardadas, que a veces tienen que ver con
uno, pero siempre, digamos, siempre tienen que ver con uno, pero en general, ¿sí? Esto también está ligado a nuestro sistema. Entonces, esto es muy importante porque cuando veamos cómo confrontarnos, ¿no?, con estas creencias, vamos a preguntarnos qué función están teniendo en nuestra vida. Y ahí es tal vez lo más difícil de ver para nuestra mente consciente, que tienen una función, ¿sí? Negativa en nuestra realidad porque nos están limitando, pero también tienen una función secundaria, ¿sí?, que no sé si decir que es positiva, pero sí que a la mente, ¿sí?, le es funcional para mantener cierta forma de vivir la vida, ciertos roles, ciertas identificaciones, ¿sí? O sea, en un nivel nosotros estamos sosteniendo muchas veces creencias limitantes porque hay un nivel en el cual percibimos un beneficio secundario, ¿sí? Que muchas veces esos beneficios tienen que ver con esta información que está bajando a nivel de nuestro sistema y a nivel de nuestro colectivo, ¿sí? Estas creencias son generalizaciones y cuando son más inconscientes, esto que decíamos que muchas veces es como que vemos la realidad de esa manera, no es algo que nos planteamos, ¿sí? No es algo que conscientemente nos decimos, sino que en realidad ni siquiera vemos la posibilidad de que sea de otra manera, ¿sí? Cuando es así, nos está hablando de cuestiones emocionales que están atadas a nuestro clan. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que ocurre es que hay una información biológica, ¿sí?, y también emocional. Para quienes necesiten más la información científica, ¿sí?, pueden, bueno, de la ciencia hegemónica, ¿sí?, pueden hacer este análisis de cómo los códigos biológicos de supervivencia en ciertas circunstancias culturales van a generar ciertas formas de pensar que son adaptativas a ese momento y que tal vez para esas personas realmente son necesarias esas creencias para sobrevivir. Pero en el inconsciente esta información se guarda, ¿sí?, como supervivencia es igual a esta creencia. Vamos a poner un ejemplo muy simple, ¿sí?, muy simple, muy burdo, muy general, que siempre doy, pero vamos a decir que si mi abuelo vivió en una época donde llorar era algo visto como negativo y era algo que le podía costar su lugar social, ¿sí?, necesitó desarrollar esa creencia de que llorar es negativo o es malo o lo hace débil, por ejemplo. Sí, que son creencias que realmente todavía están en nuestra sociedad, pero bueno, son cosas que ya se hablan, ¿no? Entonces, este abuelo va a necesitar guardar se va a guardar esa información, se va a crear esa creencia para adaptarse al ambiente y esa información se guarda como un código biológico de supervivencia, ¿sí? Y muchas generaciones posteriores puede pasar que las personas que vienen después también tengan esta información de no expresar las emociones, pero ya no sea necesario para ese contexto. Entonces, las creencias lo que están haciendo en ese nivel biológico es garantizarnos la supervivencia. En un nivel más biológico y un poquito más emocional nos están dando una pertenencia a nuestro clan, y en un nivel energético, ¿sí?, tiene que ver con las memorias emocionales de los sistemas a los cuales formamos parte, ¿sí? ¿Por qué digo energético? Porque nosotros sabemos que tenemos emociones y sabemos que esas emociones son energía, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, muchas veces desde las ramas psicológicas no se va a hablar de energía, pero las ramas que trabajan con la energía y que trabajan con este nivel energético del cuerpo, saben que las emociones movilizan energía, ¿sí? Entonces, todas las memorias emocionales están en un nivel vibracional energético. Entonces, tanto si lo quieren ver por el lado de las memorias emocionales, por el lado de los códigos biológicos, van a haber situaciones emocionales si se van a procesar mentalmente con una forma de ver el mundo, y eso es una programación, ¿sí? Eso se llama programación. Ahora, esta programación en mi subjetividad, en mi psicología, me va a dar ciertas creencias, ¿sí? Como otras muy conocidas pueden ser que si mi linaje femenino, ¿no?, mi madre, mi abuela, mi tatarabuela han tenido experiencias negativas con los hombres, ¿sí?,
Entonces esa programación se guarda, o sea, está ligado el conflicto, el dolor, el sufrimiento a esta idea, ¿no? Esta generalización. Entonces la programación está y yo puedo desconfiar de los hombres o tener prejuicios, ¿sí? Hasta en un momento escucharme a mí misma diciendo todos los hombres son iguales, ¿sí? Entonces eso es lo que es importante, a mi entender, que tengamos que tener en cuenta, ¿no? Ese trasfondo, que detrás de la creencia hay nivel emocional en el que esa creencia me da cierta funcionalidad, ¿sí? Y las creencias están muy ligadas a los sistemas de valores. Los sistemas de valores tienen que ver con lo connotado como negativo o como positivo, ¿sí? En la familia, y en los sistemas a los que formamos parte, ¿sí? Recuerden que son como mamushkas, o sea, realmente podemos decir, bueno, la sociedad occidental, Argentina, el país, pero en realidad hay muchos otros niveles, ¿no? Como las localidades en donde vivimos, las provincias. Entonces hay muchos niveles, ¿sí? Que también se consideran en diferentes líneas de pensamiento y teorías, estos campos de información, ¿sí? Pero hay muchos niveles donde vamos a compartir creencias que van a tener distinta funcionalidad. Las creencias que ustedes pueden trabajar a nivel personal tienen una funcionalidad en su inconsciente, o sea, en las dinámicas primarias del inconsciente, que son las dinámicas y los roles con las figuras primarias, que son los padres, ¿sí? Y también eso con respecto al clan. Pero a nivel social también tenemos un montón de creencias que nos hacen adaptarnos a la sociedad en la que vivimos. Pero muchas veces nos vamos a tener que preguntar si esa creencia está en coherencia interior, ¿sí? Con todo nuestro ser, y también si nos está provocando efectos positivos o negativos. Bien, hay que tomar el té porque si no se me enfría. Bien, entonces vamos a ver algunas creencias así que son conocidas, tal vez, que son como frases hechas que podemos haber escuchado, y otras un poco más sutiles, más inconscientes, ¿no? Así que les voy a ir contando. Una creencia, por ejemplo, una frase hecha que dice que cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? Esto como la romantización o la idealización del pasado. Obviamente esta es una creencia limitante, ¿sí? Que obviamente, ¿no? Ya nos dice todo. Con esto no podemos ver algo bueno en nuestro futuro y siempre vamos a estar anclados al pasado. Así que, de alguna manera, lo que podríamos hacer con esta creencia, porque lo importante en esto de descubrir las creencias y descubrir cómo nos están limitando, ¿sí? Porque ¿cómo limita la conducta de una persona una creencia de este tipo? Es una persona que no va a intentar cosas en su vida ni va a tener una búsqueda de una satisfacción mayor, porque de alguna manera ya cree que esa satisfacción y esa felicidad está en su pasado, ¿sí? Entonces, esta persona se puede permitir, ¿sí?, ver la realidad desde otra perspectiva, ¿no? Al hacer consciente esta creencia y ver las experiencias como lo que nos dan cierta madurez, como ese crecimiento, ¿sí? El hecho de que no somos los mismos que antes, ¿sí? Y que probablemente estemos en coherencia con esto, ¿no? Siempre va a pasar que vamos a vernos a nosotros mismos en otra época y tal vez idealizamos la época, ¿sí? Pero también vamos a ver que hemos crecido muchísimo. Entonces esta es una manera de poner en jaque, ¿no? De poner en tela de juicio esta creencia. Que vean también que las creencias van a generar juicios sobre la realidad, ¿sí? Muchas veces lo que vamos a escuchar es el juicio. Y detrás del juicio está la creencia, ¿no? Entonces yo no voy a decir todos los hombres son iguales, ¿sí? Pero voy a decir no quiero estar más con nadie, no quiero tener una pareja, ¿sí? Y si uno va, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué no querés tener una pareja? ¿Por qué? ¿Qué es lo que crees? ¿Qué va a pasar? ¿Sí? Y no, porque todos los hombres son iguales. Ahí aparece la creencia, ¿sí? Y después viene el para qué, que es lo que les decía. Bueno, pero ¿para qué estás creyendo esto? ¿Sí? ¿Qué funcionalidad tiene que vos creas esto? ¿No? Porque en este nivel que estamos trabajando, la creencia lo que va a hacer es darme ciertas conductas, ¿sí?,
que van a terminar generando que yo confirme mi creencia, ¿sí? Entonces, bueno, con respecto a la autoestima, por ejemplo, van a ver que hay muchas creencias donde uno no se siente bien con uno mismo y uno va a tener gestos y actitudes con los otros que van a confirmar, ¿sí? Que los otros me rechazan o que no soy aceptado. Bueno, otra creencia que está muy buena, ¿no? Verla, y digamos, muchas de estas creencias que quiero poner sobre la mesa hoy tienen que ver también con el tipo de ego que ha desarrollado la sociedad occidental, ¿no? Esto, si bien vamos a tratar de trabajarlo la semana que viene porque da para mucho más, pero si bien el humano, ¿no? en esta experiencia terrenal desarrolla una identidad y es necesario que desarrolle un ego, ¿sí? Podemos ver que las culturas nativas, las culturas antiguas, obviamente también tenían una identidad, las personas tenían un nombre, tenían identificaciones, conformaban un ego. Pero muchas veces los puntos centrales de esos egos, ¿sí? Eran mucho más armónicos con los otros, con el entorno, ¿sí? Eran más ecológicos, si se podría decir de alguna manera, más autosustentables en la dinámica de intercambio, ¿no? con el todo. Si bien siempre el concepto de ego nos va a dar una percepción de separación porque nuestra experiencia terrenal es dual, ¿sí? Pero bueno, en la cultura occidental hemos desarrollado un concepto de ego que está muchísimo más alejado, ¿sí? De estos conocimientos o esta sabiduría sobre nuestra parte, ¿no? Como especie dentro de la totalidad de lo que experimentamos y de la vida y de los seres que conforman el mundo. Así que esta es una creencia, la que les voy a decir ahora, que es la base del ego occidental, ¿sí? Y es la creencia en la escasez, la creencia en que no hay para todos, ¿sí? Esta es la base del funcionamiento de nuestro mundo. Y vamos a hablar del mundo occidental, vamos a hablar del mundo capitalista, pero esto va mucho más allá, ¿sí? De partidos políticos, de izquierdas y derechas. Tiene que ver con cómo funciona el mundo, ¿sí? Y vemos que en el mundo hay un enorme problema de distribución de las riquezas, una desigualdad enorme, ¿no? Entonces, en este nivel, ¿no? Vamos a trabajar que en realidad es muy común que tengamos creencias de escasez, donde voy a guardar, ¿sí? Por miedo a que después me falte. Esto hoy en día está bastante trabajado porque hay muchas personas que han hablado sobre el tema del orden en las casas y el tema de la acumulación, y es un tema bastante en vigencia, lo cual está buenísimo. Pero bueno, en realidad esa manifestación nos da cuenta de ese programa mucho más profundo, que tiene que ver con sentir que si el otro tiene algo, entonces yo no hay para mí, ¿sí? Bueno, la creencia, por ejemplo, con los extranjeros, con los inmigrantes en muchos países, nos vienen a sacar el trabajo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como un solo ejemplo. Entonces, la creencia que no hay para todos se basa en que los recursos del mundo, ¿no? Son escasos, ¿sí? Y realmente desde esa forma de percibir la realidad, no vamos a estar experimentando las cualidades más profundas del ser, ¿no? De este ser espiritual, que es algo que me parece fundamental. Pero en realidad nos estamos limitando, ¿sí? Nos estamos limitando siempre proyectando la carencia, la posibilidad de carencia. Y bueno, ahí es donde tal vez no podemos fluir, ¿no? Con la realidad cambiante, ¿no? Y donde muchas veces el flujo de dinero, no podemos invertir en cosas nuevas, ¿sí? Porque tenemos miedo que mañana nos falte. Entonces no se da ese flujo, no va a entrar porque tampoco hay ese flujo, ¿sí? Todas estas creencias de abundancia, digamos que limitan la abundancia, son muy importantes para la experiencia que tenemos con la realidad material, ¿no? La gran mayoría de la población no tiene, digamos, todos los recursos que necesita, y hay un porcentaje muy chiquito que tiene en exceso recursos, ¿sí? ¿Cómo se sostiene esa realidad? ¿Cuál es nuestra parte en esa situación? ¿Sí? Entonces, de alguna manera sí creemos que muchas veces que no hay para todos,
¿sí? Que los recursos son escasos, que mañana me puede faltar, ¿sí? Y muchas veces estamos buscando una seguridad, que se puede ver mucho en lo financiero, como persiguiendo una zanahoria eterna, ¿no? Donde tal vez en nuestro presente tenemos todo lo necesario, en términos materiales, y ni hablar en términos de salud, en términos de relaciones, ¿sí? En términos de la nutrición emocional, mental, intelectual y familiar. Tal vez tenemos todo, ¿sí? Pero estamos tratando de buscar una seguridad. ¿Por qué? Porque creemos que esa es la única manera de que, bueno, en algún momento me voy a relajar y ya no me voy a preocupar por el dinero. ¿Cuál es la preocupación? ¿Sí? ¿De dónde viene esa programación de escasez? Bueno, otra creencia es que la vida es algo que nos sucede independientemente de lo que nosotros creamos, ¿no? Y obviamente hay sistemas mayores a nosotros y hay niveles de jerarquía y obviamente que hay una realidad mayor a nosotros, pero bueno, muchas veces esto nos deja, si bien es bueno para trabajar la humildad, ¿no? El entender que somos parte de algo más grande, ¿sí? Pero nos debilita muchísimo en el plano espiritual, donde somos también una extensión de la energía divina, ¿sí? Todos los seres, toda la vida. Entonces, bueno, nosotros en la naturaleza lo podemos ver, ¿no? La naturaleza se adapta a todo, siempre surgen nuevas especies, la variedad es infinita y vemos la diversidad en la materia, en la naturaleza, como casi no hay fronteras, no hay límites. Siempre nos está sorprendiendo, ¿sí? Sin embargo, bueno, el ser humano muchas veces se limita y dice, bueno, yo esto no lo voy a poder lograr, yo me tengo que conformar con esto, ¿sí? Y tiene que ver con esta creencia de que lo que nos sucede es independiente de lo que nosotros querramos, ¿sí? Que no somos creadores de nuestra realidad, que estamos a merced y en esto obviamente nos vamos a sentir como víctimas de las situaciones. Esto también da pie a muchas creencias de debo o tengo que, ¿no? Donde uno se siente obligado y en realidad es uno quien se está obligando en contra de uno mismo. Eso forma una contradicción emocional enorme, ¿no? Uno debería plantearse estos debo o estos tengo que desde, bueno, a ver, si no lo quiero, no lo hago, y si lo voy a hacer, voy a tratar de encontrarle un propósito interno a lo que estoy haciendo, ¿no? Porque si lo hago por el debo de o el tengo que, bueno, probablemente ocurren resistencias, ¿no? Uno tiene que ir a un lugar y se te pincha el auto, se te traba la llave, esas cosas pasan, ¿no? Entonces, muchas veces la realidad nos devuelve eso mismo que nosotros no queremos por dentro. Pero la creencia, ¿sí? nos hace entrar en contradicción con esos aspectos más profundos de lo que realmente sentimos, que es lo que estamos trabajando con la esencia. Así que tenemos esta creencia de estar como a merced del destino, ¿sí? También esta creencia de que nuestro pasado determina nuestro futuro, ¿sí? Acá también van a entrar todas estas creencias conscientes, ¿no? Bueno, yo esto, bien, se sigue escuchando, ¿no? Se había cortado un poquito el video. Bien, entonces les decía, la creencia de que el pasado, ¿no? determina nuestro presente y nuestro futuro. Tiene que ver mucho con las creencias conscientes, más conscientes, donde uno se explica las causas, ¿no? Por eso la pregunta del por qué es un arma de doble filo muchas veces. Porque al ver las causas, ¿no? nosotros empezamos a asociar la causa al efecto, ¿no? Entonces yo soy de esta manera porque me pasó esto, o vamos a explicar esto que les decía al principio, bueno, esta persona es así por tal motivo, esta es la causa, ¿sí? Entonces muchas veces esa causa, si bien puede ser parte, ¿no? puede ser una parte de una realidad más compleja, pero obviamente esa parte nos hace perder ese todo, ¿sí? Nos hace etiquetar muchas veces las situaciones, entrar en categorías que nos definen y finalmente de alguna manera nos sentimos determinados, ¿sí? Si me pasa esto, entonces después no voy a poder nuevamente, ¿sí? Así que bueno,
está esta creencia del condicionamiento a través del pasado, ¿sí? La idea es irnos limpiando de condicionamientos, ¿no? Y podemos darnos cuenta de que algo en nuestro presente ha estado determinado por una situación del pasado, pero en ese momento que nos damos cuenta, bueno, tenemos que trabajar cuáles son las creencias, ¿sí?, que están detrás de ahí y para qué estamos teniendo esas creencias, ¿no? Esto que decíamos de la pregunta de ¿para qué? ¿Qué función tiene? ¿En dónde me mantiene este lugar? ¿En dónde me mantiene esta creencia? ¿En qué lugar? ¿Sí? ¿En qué rol? ¿En qué posición con respecto a los otros de mi vida? Y en esa posición que me tiene, bueno, ¿cuál es el beneficio emocional? ¿Cuál es el rol? ¿Cuál es el lugar que voy a ocupar? ¿Sí? ¿Qué importancia me da ese lugar? ¿Qué estoy sosteniendo, ¿sí?, a través de estos lugares? Ahora vamos a ver un par de creencias más que tal vez les van a resonar. Bueno, las creencias con respecto a la edad, ¿sí?, culturalmente son también muy vox populi, ¿sí? El tema de que por la edad que uno tiene no puede empezar de cero, por ejemplo, en el estudio, en el trabajo, ¿sí?, en algún tipo de actividad que uno quiera realizar. El tema de que la edad condiciona las experiencias de amor, las experiencias de vínculos, ¿sí?, o las experiencias sexuales, también la sexualidad y el tema de la edad. Hay muchísimos tabúes con respecto a esto, ¿no? Y nos limitamos mucho y bueno, tal vez muchas veces las personas que podemos ver a la vejez o a la edad, porque todavía, la edad avanzada, porque todavía no hemos transitado eso, vamos a tener unas ideas que ojalá que las personas que estén en esa edad no las tengan, ¿no? Pero bueno, muchas veces justificamos un montón de cuestiones con respecto de la edad, ¿no? Yo ya tengo esta edad, entonces ahora no, digamos, no voy a poder desarrollarme en algún aspecto, ¿sí? O por ejemplo, enfermedades. Hay creencias que nos van a liberar. Por ejemplo, la creencia de que, bueno, mis hijos ya crecieron, entonces yo ahora soy libre para viajar, ¿no? Bueno, tal vez esa creencia es positiva, puede haber limitado a la persona durante un tiempo, ahora en este momento tal vez la libera, ¿sí? El tema es cuando esa creencia nos condiciona, ¿no? Por ejemplo, creer que la edad determina la calidad de vida o los síntomas físicos o las patologías que uno pueda tener, ¿sí? O la vitalidad también. Y cuando empezamos a poner en tela de juicio esas creencias, vamos a ver muchísimas testimonios, o sea, vamos a ver gente muy grande que tiene mucha vitalidad, que no está enferma, ¿sí? Y vamos a ver gente muy joven, tal vez con un aspecto avejentado, ¿sí? O tal vez sintiendo que ya la vida no tiene sentido o que, bueno, ahora tiene que ocupar un cierto lugar porque los años están pasando. Así que bueno, la edad es también algo que muchas veces nos lleva a limitar, ¿no? Porque la creencia nos va a limitar en cómo percibimos el mundo, pero sobre todo cómo nos percibimos a nosotros mismos. En realidad, cómo nos percibimos a nosotros mismos también va a determinar la experiencia que tenemos del mundo, ¿no? Así que, bueno, ahí el tema de la edad y empezar a trabajar, ¿no?, el tema de la experiencia, en lugar de la edad, verla como una cuestión de deficiencia, ¿no? Porque en realidad ahí estamos totalmente identificados con el plano físico, ¿sí? Que empieza a tener en una curva increciendo, ¿sí? Lo cual no quiere decir que nos vamos a ir a pique, pero sí hay una deficiencia biológica o fisiológica, ¿sí? Que en algunas personas no representa ninguna limitación, pero si nosotros nos estamos identificando con nuestra biología, ¿sí?, y no podemos todavía reconocer un plano más profundo de nuestro ser que trasciende la biología, ¿sí?, obviamente vamos a comprender, ¿sí?, que la creencia, o mejor dicho, que la edad y las creencias con respecto a la edad van a tener que ver directamente con mi calidad de vida, ¿sí? Bien. Bueno, otras creencias, por ejemplo, ¿no?, muy comunes, es que el fracaso es algo negativo, ¿sí?, y que las situaciones de crisis son un problema, ¿no?
problemas. Ahí esto está muy bueno para trabajar la creencia. ¿Qué vemos como problema? ¿Sí? Todo lo que vemos como un problema es una creencia, porque es una manera de verlo. Cuando podemos ver desafíos, o podemos ver lecciones, o podemos ver situaciones a resolver, ¿sí? Que nos están pidiendo una creatividad de nuestra parte, muchas veces nosotros vemos problemas o conflictos, ¿sí? Y bueno, también el ver las crisis muchas veces como algo negativo, ¿sí? Que bueno, hay cosas que van trascendiendo, ¿sí? Y se sabe que en ciertos idiomas la palabra crisis también representa oportunidad, pero muchas veces esto se ve como el sol que sale después de la tormenta, ¿no? Como la oportunidad viene después de la crisis, y en realidad no, es lo mismo. O sea, algo que es una crisis, ¿sí? Es una nueva oportunidad de orden, porque esa crisis en realidad es un caos de nuestro sistema interno, del orden interno de nuestro sistema, esa crisis, ¿sí? Bueno, en general nos está pidiendo integrar una energía con la cual no estamos identificados. Ese es el problema. La resistencia tiene que ver con lo que yo considero seguro, y muchas veces la situación que vemos como un problema en realidad nos está pidiendo como que nos adaptemos a algo nuevo, ¿sí? Entonces ahí tenemos que a veces salir de esa zona de confort. Bien, así que bueno, el tema de los fracasos tiene mucho que ver con la idea de los errores, ¿no? Y en nuestra cultura, con la idea de perfeccionismo, la idea de éxito que tenemos, ¿sí? Obviamente muchas veces el error va a ser visto como algo negativo, cuando el error puede verse como una forma de aprendizaje, ¿sí? Entonces, cuando vamos a sentirnos fracasados, o a ver el fracaso como algo negativo, ¿sí? Vamos a estar viendo ese error no como una posibilidad de aprendizaje, sino como una falla. Y además esa falla se ve como un fracaso porque como me estoy identificando con esa falla, o de alguna manera pretendía identificarme con ese éxito, ¿sí? Hay que ver ahí cuál es la funcionalidad, ¿sí? Porque a veces en realidad estamos tan identificados con la carencia, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver ahí cuando lleguemos a la práctica, pero muchas veces como estamos tan identificados con programaciones de que no somos capaces, de que las cosas buenas no son posibles para nosotros, ¿sí? O que no merecemos cosas buenas, entonces vamos a estar esperando el fracaso para que confirme nuestra creencia. Entonces ahí el fracaso conscientemente puede ser visto como algo negativo, pero inconscientemente me es funcional porque reafirma esa imagen negativa, limitante que yo tenía de mí mismo. ¿Por qué tengo esta imagen limitante? Bueno, ahí entramos en el por qué. Bueno, por eso es importante ver los para qué. Porque probablemente, si vamos al por qué, hay una causa en mi sistema familiar. Pero no me tengo que quedar ahí. Hay una funcionalidad de que yo me sienta débil, entonces tal vez eso me hace especial, hace que me tengan que cuidar, ¿sí? Y tal vez así ha sido la forma en mi sistema de buscar amor, ¿sí? De buscar atención. Es un ejemplo, nada más. Pero bueno, podemos ir viendo a veces como lo que creemos que no queremos que nos pase y que conscientemente buscamos todo lo contrario, hay una creencia limitante que quiere que nos pase eso, que no queremos que nos pase, y que encuentra una funcionalidad inconsciente emocional en esto, ¿sí? Por eso es tan importante ver las creencias que hay detrás de las limitaciones o trabas que vamos experimentando, ¿sí? Así que bueno, el tema de los errores como aprendizajes, como una manera de evolución, ¿sí? Bien. Y me gustaría contarles también algunas creencias que tienen que ver con la abundancia, ¿no? Con la posibilidad o no de experimentar abundancia en mi vida, ¿sí? Entonces, estas creencias son mucho más inconscientes, ¿sí? Y tienen que ver con que en realidad muchas veces la dificultad que vamos a tener con el dinero, con el trabajo, ¿sí?
con tal vez deudas, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con mi autosustento, muchas veces va a estar atado a muchas creencias. Entonces, para que nuestro sistema, ¿sí? Nuestro sistema planetario, ¿sí? Capitalista, de distribución desigual de recursos, se sostenga, es muy importante que tengamos una imagen negativa del dinero. Digamos, esto, aunque nosotros conscientemente creamos que queremos ganar dinero o que queremos tener una estabilidad económica, ¿sí? O sea, aunque conscientemente tengamos esta idea, muchas veces no logramos eso, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una creencia limitante con respecto al dinero. Tenemos muchas ideas negativas con respecto al dinero, ¿sí? Y bueno, unas que son muy inconscientes van a tener que ver con las lealtades familiares, ¿sí? Con las experiencias con respecto a la abundancia que ha tenido mi clan, los oficios, las profesiones. Entonces, bueno, muchas veces aparece hay como una culpa inconsciente, pero no es inconsciente, no es una culpa que uno dice, ay, no quiero ganar más porque cómo me va a ver mi familia. No es inconsciente. De hecho, también a veces en lograr recibirse uno, en lograr tener una casa, cuando uno va viendo trabas, hay que ver qué vivieron mis ancestros con respecto a estas experiencias, porque si muchas veces a ellos les faltó esto, ¿sí? Puede que yo no me permita tener más de esto, ¿sí? Porque tiene que ver con una lealtad inconsciente, ¿sí? Con una culpa inconsciente. Así que bueno, esto es algo que hay que tener en cuenta, evaluarlo, ¿no? También puede pasar que conscientemente uno sienta que sus padres no lo apoyan, ¿sí? O que no lo apoyan en lo que uno quiere hacer, o que hay juicios con respecto a la actividad, a la profesión, o a la vocación o pasión que uno tiene. Entonces también esto me limita, ¿sí? A desarrollarme en ese ambiente y a también valorarlo y ganar al respecto, ¿no? Acuérdense que el valor está muy ligado a la atención, a la energía y a los recursos. Y uno de los recursos más materiales que tenemos es el dinero, ¿sí? Bueno, les decía que hay muchos tabúes con respecto a que el ser espiritual es totalmente opuesto a ser, digamos, a tener como un disfrute por lo material, ¿sí? Que disfrutar el dinero o desearlo es contrario a la espiritualidad. También hay creencias que nos dicen que quien tiene mucho dinero es corrupto o va a traicionar, ¿sí? Va a traicionar a los otros. Bueno, creencias, por ejemplo, con respecto a la capacidad, sentir que no soy suficientemente bueno en lo que hago. Ahí de nuevo aparece el tema del valor, ¿no? Que obviamente puede estar muy ligado a esta mirada con respecto a mis padres, ¿sí? Porque bueno, la valoración personal va a tener mucho que ver con los conflictos de valoración en mi sistema, ¿sí? Bueno, y ahí va por todos los lados, o sea, tanto porque si mis padres tienen un sistema de valores donde lo que yo quiero hacer no es aceptado, como mis padres tienen grandes expectativas, ¿sí? Inconscientes muchas veces, no son cosas que una persona conscientemente deposite en otra. A veces, bueno, puede pasar que estas cosas se digan, pero bueno, si se dicen es porque no se es consciente de lo que se está diciendo, y muchas veces esto se transmite de forma inconsciente, ¿sí? Las expectativas con respecto al que va a ser bueno o malo para nuestros hijos, y va a tener que ver directamente con mi infancia, con mi experiencia, y muchas veces los voy a poder, digamos, en esto voy a intentar sobreprotegerlos a mis hijos en esas experiencias que van a tener, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera eso va a tener que ver con el valor, cómo yo valoro lo que hago, ¿sí? Y que es valorado en mi sistema. Entonces, si en mi sistema no es valorado aquello que de alguna manera yo siento atracción, ¿sí? Puede que de alguna manera yo no sienta que lo merezco, o lo que puede pasar es que no me sienta capaz, ¿no? Como que no voy a poder ser suficientemente bueno. Y uno a veces trae esa programación y, a ver, las creencias
creo que lo dije al principio, pero lo vuelvo a traer, para nosotros son verdades, ¿no? Entonces, tal vez la persona está durante mucho tiempo creyendo que no es capaz, que no sabe, que no puede, ¿no? En distintos oficios o profesiones, y tal vez estudia y se forma y hace cosas para sentirse más segura, ¿sí? Lo cual, obviamente, ahí habría creencias que le están llevando a la persona a superarse. Pero ¿qué va a pasar? Muchas veces va a pasar que después de haber hecho mucha experiencia, la persona sigue sintiendo que no es demasiado buena lo que hace, ¿sí? Entonces, ahí vemos cómo no tiene que ver realmente con que si somos o no inteligentes, o si tenemos o no conocimiento o capacidad, ¿sí? Es una programación anterior. En otros casos puede pasar que ante la programación de que no voy a ser bueno en nada o en algo, ni siquiera lo voy a intentar, ¿no? Entonces, cuando nos sentimos estancados en la vida, ¿sí? Puede haber un nivel donde no hay conflicto, donde hay estabilidad, pero nos sentimos estancados, ¿sí? Obviamente ahí van a haber creencias limitantes, ¿sí? Que me están diciendo que es mucho más seguro quedarme quieto que avanzar, porque avanzar o probar cosas nuevas me puede traer fracasos, me puede hacer sentir que digamos, me va a hacer confirmar, ¿sí? Estas creencias de desvalorización. Entonces, para protegerme de esa experiencia dolorosa, muchas veces no voy a intentar nada y entonces voy a experimentar este estancamiento, ¿no? Esta monotonía en mi vida. Bien, una creencia más también que está de moda. No, está de moda hace muchas generaciones, ¿sí? Y la creencia tiene que ver con los sacrificios y los esfuerzos, ¿sí? Para el éxito en distintas áreas, ¿sí? La vamos a ver en el rol materno, en el rol femenino, ¿sí? Con respecto a la pareja, con respecto al matrimonio, con respecto a la familia, con respecto a los hijos. Y es muy importante ver esto, porque muchas veces conscientemente, vamos a decir, en este caso, en las experiencias de mujeres, ¿no? La persona puede decir, doy todo por los demás, hago todo por mi familia, me desvivo por mi familia, esto lo hago porque lo quiero hacer, porque lo siento así, y tal vez para la persona, conscientemente, ese sacrificio no es agradable, ¿sí? Pero está esa creencia inconsciente de que esa es la manera en que esto se hace, ¿sí? Hablamos de la maternidad y hablamos del rol de la mujer en la pareja. Ahora, esto también va a estar ligado, por ejemplo, al trabajo, ¿no? El hecho de que para tener abundancia, para tener un buen trabajo o tener un sustento, uno se tiene que esforzar, se tiene que sacrificar, ¿sí? Entonces, estas ideas están mucho, ¿no? Y a veces en frases hechas, ¿sí? Que podemos hasta repetir, vamos a encontrar estas ideas de sacrificio, ¿no? Y el hecho es que, bueno, uno conscientemente puede darse cuenta de cómo uno se sacrifica y tal vez uno conscientemente considera que no es bueno para uno y que no es conveniente para uno. Pero esta experiencia uno la está sosteniendo porque hay una funcionalidad inconsciente, ¿no? Esto que les decía al principio. ¿Cuál es la funcionalidad inconsciente ahí? Y si todo mi linaje femenino, por ejemplo, o masculino, en el caso del tema del trabajo, pero bueno, se va a dar en los dos géneros, obviamente, pero bueno, son experiencias más ligadas a una u otra energía, pero vamos a ver que si todo mi linaje ha experimentado eso y ha vivido esa experiencia y ese rol desde ese lugar, ¿sí? Mi pertenencia se basa en yo mantener ese código, mantener esa programación, ¿sí? Estos conceptos se van internalizando y puede que de grandes nuestros padres hasta cambien de forma de pensar y hasta nos digan algo diferente a lo que escuchábamos cuando éramos chicos, ¿sí? Que tal vez ni ellos lo decían conscientemente o ni ellos lo repetían, pero estaba en el ambiente.
Tal vez nuestros padres nos pueden decir, bueno, sí, probá, incentivar, pero estos conceptos, estas ideas ya están internalizadas en nosotros. Y en nosotros vamos a estar juzgándonos, ¿sí?, como negativamente o positivamente. Digo negativo o positivo porque me estoy refiriendo a cuestiones morales. Recuerden que las creencias están basadas en sistemas de valores de lo que se considera positivo o lo que se considera negativo dentro de un sistema, ¿sí? Y esto es muy inconsciente. Entonces, por ejemplo, si hay una programación en mi familia de que sacrificarse por los otros, eso es amor, ¿sí? Digamos, vamos más allá del éxito, vamos más allá de los roles, a veces está ligado a la idea de amor, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a experimentar la realidad desde esta percepción, obviamente vamos a crear estas experiencias y lo vamos a vivir, y conscientemente podemos quejarnos mucho de esa situación, pero a la vista de nuestro sistema de creencias somos buenos, ¿sí? Y al contrario, cuando empezamos a tratar de salir y de decir, no, pero esto no es así, vamos a sentir culpa. ¿Por qué? Porque la culpa tiene que ver con lo connotado como positivo o negativo dentro de un grupo, ¿sí? Bien. Bueno, también hay creencias con respecto a la abundancia que tienen que ver con no tener demasiado, ¿no? O sea, fíjense la idea negativa que tenemos del dinero, que uno puede decir, bueno, voy a trabajar, voy a hacer una intención, o bueno, yo con este trabajo, con este proyecto quisiera ganar esto, no mucho más, ¿no? Entonces, esto es muy común y a veces es visto como, bueno, algo que caracteriza cierta modestia o humildad, pero en realidad tiene que ver con que no nos atrevemos como a crear, a considerar que... El gato tiró. Bueno, no nos atrevemos a considerar que es posible, que lo merecemos, ¿sí? Y que también, digamos, somos capaces de tener otra experiencia en ese ámbito, por ejemplo, en el ámbito económico y en el ámbito de la abundancia, ¿sí? Igual consideran la abundancia como, bueno, la abundancia en distintos niveles. Hay que ver estos niveles, tal vez sí nos permitimos tener dinero, pero no consideramos que podemos tener una relación de pareja saludable o amorosa, ¿sí? Entonces, ahí lo vamos a ver en nuestra realidad. ¿Cómo vamos a ir, digamos, identificando estas creencias, ¿no? Lo que decíamos al principio. Bueno, tenemos las generalizaciones, como desde el discurso, desde la palabra, ¿no? El escucharnos, cuando generalizamos, ahí ya tenemos como un indicador bastante preciso, ¿sí? Y también las áreas conflictivas de nuestra vida, las áreas donde tenemos trabas, donde tenemos conflictos, digamos, puede ser en las relaciones, en los vínculos, en el trabajo, ¿sí? Pero cuando hay un conflicto, sí nos tenemos que plantear que hay un nivel de nuestra realidad que está creando eso, ¿sí? Hay una creencia, ¿sí?, detrás de esa realidad que estoy creando. Es que es tan inconsciente esta creencia que yo tengo que verlo afuera, esto, para verlo, porque si no ni lo veo, ¿sí? Bien. Así que bueno, cuando vemos estas experiencias, nos tenemos que preguntar qué pensamos de eso y permitirnos decir lo primero que nos sale, por más que hay otros niveles donde nuestra mente va a estar evaluando si lo que estamos pensando al respecto es racional o irracional, ¿no? Entonces, no, si yo me doy cuenta que es irracional, no lo voy a decir porque yo sé que esto no es real, yo sé que esto es mentira, pero no, nosotros creemos que sabemos que esa idea que tenemos es mentira, pero nos está afectando, ¿sí? Entonces tratemos de ser lo más honestos, lo más sinceros posibles en ese nivel de decir, bueno, a ver, ¿qué creo de esta situación? ¿Qué creo? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y cuando voy a la creencia base, cuando llego a esa creencia base, que va a ser una generalización de cómo yo explico la realidad. O sea, estamos hablando de una creencia cuando me explica la realidad de una forma muy reduccionista, como decíamos hoy, porque puede ser una verdad muy parcial, ¿sí?, dentro de la complejidad de la situación. Ahí, si se les van ocurriendo creencias, ¿sí?, o si tienen como algún ejemplo para decir, bueno, esto es una creencia, pueden escribirlo, porque bueno, a veces esto es lo interesante, practicarlo para entender cómo encontrar la creencia, ¿no? Cuando uno encuentra la creencia, bueno, esto es así porque tal cosa,
ahí, bueno, tenemos que preguntarnos el para qué. O sea, qué función está teniendo eso, ¿sí? Eso es tal vez lo más complicado, porque obviamente la mente se resiste a ver estas dinámicas más profundas e inconscientes, pero tenemos que aprender a trabajar cordialmente con nuestro inconsciente no está en nuestra contra, ¿sí? Tenemos que aprender a apaciguar esas resistencias y poder hacernos esta pregunta y a veces dejarla abierta, ¿no? En un cuaderno de trabajo, en una meditación, antes de una meditación, antes de irnos a dormir. Bueno, ¿para qué? ¿Para qué me sirve creer en esto? ¿En qué nivel esto me está haciendo funcional, me está dando comodidad, me está dando seguridad, me está dando algo que yo considero que necesito, ¿sí? Entonces, plantearnos esa pregunta abre puertas, ¿sí? Y justamente lo que hacen las creencias es cerrar, ¿no? Porque esto no es posible, entonces cierro la ventanilla respecto a esa experiencia, esa posibilidad, ¿sí? Entonces, bueno, les voy a plantear algunos ejercicios para que puedan poner en práctica a nivel personal, ¿sí? Les recomiendo que los escriban y vamos a tratar de trabajar con 3 categorías básicas de creencias que son más en el nivel personal. Todo esto que estuvimos charlando son creencias más culturales, más sociales, que quería compartirlas con ustedes porque algunas tal vez ya las pudieron identificar y las pudieron poner en tela de juicio, y otras tal vez son parte de cómo experimentan la realidad. Entonces tal vez les puede permitir pensar, ok, esto puede que no sea así, ¿no? El tema de la abundancia, por ejemplo, con respecto a las situaciones económicas, ¿no? Está muy ligado esto de que, bueno, ahora no se puede conseguir trabajo, ahora esto no es posible, ¿no? Lo cual no quiere decir que no haya una situación económica, social, particular, pero nos vamos a estar limitando. Bueno, entonces vamos a tener 3 categorías. Hay muchas más categorías, en la teoría, digamos, esto se diversifica mucho y se tecnifica mucho, ¿no? La idea es que no sea tan técnico, sino que sea más bien didáctico. Así que vamos a tener creencias de posibilidad, de lo que es posible o no es posible, creencias de capacidad, ¿sí? Ahí tiene mucho que ver con la autopercepción, con la imagen de uno mismo, en respecto, digamos, de lo que es posible o lo que no es posible, tienen que ver cómo yo creo que es el mundo exterior, ¿no? Como yo creo que es la realidad, como yo creo que es la vida. Entonces ahí voy a estar limitándome en ciertos aspectos con lo que no es posible, y obviamente muchas veces lo que es posible puede abrirme puertas, pero bueno, se había cortado el video. Hay que evaluar en cada situación, ¿sí?, si la creencia es limitante o no, porque podemos tener creencias de esto no es posible, que nos limiten, pero también podemos tener creencias de esto es posible, que nos limiten, ¿no? Como, bueno, es posible que me enferme, es posible que si hago tal cosa me pase tal otra, ¿sí? Que tienen que ver con las creencias de causa. Pero bueno, las posibilidades o no posibilidades de la realidad tienen más que ver con el mundo externo, y las creencias de capacidad, ¿sí? Soy capaz o no soy capaz, van a tener que ver mucho con la autopercepción y la autoimagen. Y también las creencias de merecimiento, ¿sí? Bueno, están quedando muy poquititos segundos para terminar esta transmisión de IGTV. Vamos a hacer un video a continuación para dejarles bien en claro estos ejercicios y que los puedan llevar a la práctica, ¿sí? Así que bueno, en unos minutitos estamos volviendo a conectarnos.